Vamos a dar continuidad con nuestra agenda académica con el siguiente conversatorio titulado Reformas Constitucionales, elaborar, romper y cambiar constituciones. Este espacio se hace en cooperación con la Sociedad Internacional de Derecho Público ICONS. Este conversatorio nos permitirá navegar en un plano de posibilidades para diseñar y mejorar reglas de cambio constitucional desde la reflexión y la crítica, teniendo en cuenta la importancia del texto constitucional para la estructura, organización y funcionamiento del Estado. Para este espacio contamos con la participación del doctor Richard Albert, profesor de la Universidad de Texas, la doctora Magdalena Correa Henao, profesora de la Universidad Externado de Colombia, el doctor Fabio Enrique Pulido, profesor de la Universidad de La Sabana, el doctor Milton César Jiménez Ramírez, investigador de la Universidad de Caldas, el joven investigador del Semillero Forum de la Universidad de Caldas, Gabriel Ricardo García, y este espacio contará con la moderación del doctor Vicente Fabián Benítez Rojas. A todos los mencionados los invitamos a subir al escenario. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que concurren ya a esta hora de ya casi la noche. Muchas gracias por estar acá. Como lo decía la presentadora, mi nombre es Vicente Benítez y tengo el placer de moderar este panel. Este panel va a ser sobre este libro, Reformas Constitucionales, elaborar, romper y cambiar constituciones. Este libro lo pueden conseguir en la página web de la Universidad en La Sabana, publicaciones.unisabana.edu.co. Allí pueden solicitar despachos a todo el país. Y la idea es hablar de este libro. Este libro fue publicado originalmente por Oxford University Press en el año 2019 y el autor lo tenemos aquí, que es el profesor Richard Albert. Lo que vamos a hacer a continuación es que el profesor Albert iniciará con unos comentarios breves y yo traduciré de manera sucesiva, no simultánea, lo que él tenga que decir, y posteriormente le daré la palabra a los comentaristas, a la doctora Magdalena, a quien agradezco que esté aquí, al doctor Milton, que se está uniendo, y al joven investigador Gabriel, que nos acompaña también. Entonces, ya sin más preámbulo, le doy la palabra al profesor Richard Albert y yo voy traduciendo. Good evening, everyone. Let me apologize in advance for addressing you in English. I hope this is the last time that I make any lecture in this country in English, because I'm currently learning Spanish. So next time I see you. Let me begin by expressing my gratitude to Justice Jean-Paul Vasquez Gomez for conceiving, organizing, executing this marvelous festival of ideas and public law. Congratulations. And thank you for including me, and thanks to all of you for being here. Thank you to Vicente for introducing the book, a book that he in fact translated into Spanish that was published by the La Sabana Press. Thank you once again for that work. I've been asked to share a few ideas from the book, and so I'll do that. And I'll focus on one part of the book, and that is the role of courts, judges, you, in the process of constitutional reform. So that's what I'll spend my time discussing for the next 10 or so minutes. El profesor le agradece al magistrado García Gómez por abrirnos este espacio y señala que a él le pidieron compartir una serie de ideas sobre el libro que fue publicado por la editorial de la Universidad de La Sabana. Como el tiempo es limitado, él se va a enfocar en una parte concreta y es el rol de los jueces en el cambio constitucional. As you know, the U.S. Supreme Court is called a Supreme Court. But I think it's misnamed. It's not
properly named because indeed it is not a Supreme Court. And the reason why is that it has been overruled by constitutional amendment at least 4 times in its history, which is to say that the U.S. Supreme Court has issued a ruling, and then that ruling has been overturned by a constitutional amendment enacted through the procedures of constitutional reform in the Constitution. That, to me, is not a Supreme Court. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos lleva el nombre de Suprema, pero ese nombre puede ser inexacto, dice el profesor. Él cree que no es Suprema. Y la razón por la cual dice eso es porque sus fallos han sido revertidos al menos 4 veces en la historia de los Estados Unidos. 4 veces por medio de, ellos lo llaman enmiendas, reformas constitucionales aprobadas por medio del procedimiento que establece la Constitución para tal fin. Y en ese sentido la conclusión es, pues la Corte no es tan suprema si sus fallos pueden ser revertidos como lo ha dicho. Which is to say that a court is not truly supreme if its rulings can be overturned by a constitutional amendment. Your court, too, is misnamed as a constitutional court because it is indeed a Supreme Court, a Supreme Constitutional Court that can invalidate constitutional amendments that it believes run afoul of the substitution of the Constitution doctrine. That is a Supreme Court. So I would like to instead refer to your Constitutional Court as a Supreme Constitutional Court. Lo anterior quiere decir que una corte no es suprema si sus fallos pueden dejarse sin efectos. Y eso no ocurre con la Corte Constitucional Colombiana. La Corte Constitucional Colombiana sí es suprema porque por medio de sus sentencias puede dejar sin efectos, puede revertir reformas constitucionales gracias a la teoría de la sustitución de la Constitución. Por lo tanto, le gustaría referirse a la Corte Constitucional como una Corte Constitucional Suprema. What I'd like to do in the time that I have remaining is to situate for you the role of the court here in Colombia in the larger global landscape of constitutional reforms all around the world. So, where does the Constitutional Court of Colombia sit in relation to other constitutional and Supreme Courts that exercise the power to invalidate a constitutional reform? That's the first set of remarks that I'll make. The second will be to answer the question, is there an alternative to invalidating a constitutional reform? If a court is indisposed to doing that, prefers not to invalidate a reform, what are its alternatives? En esta conferencia entonces va a tratar el profesor, dicho lo anterior, va a tratar 2 puntos. El primer punto es situar el rol de la Corte Constitucional Colombiana en el panorama global del derecho comparado. Esto es, cuál es el rol de la Corte Constitucional Colombiana a la luz del rol que cumplen, por ejemplo, otras cortes en el mundo en relación con este mismo tema del control de las reformas. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es tratar de dar una respuesta a la pregunta de si existen alternativas a la invalidación, a la declaración de inconstitucionalidad de una reforma constitucional. Si una corte no tiene la intención de declarar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional, además de declarar la constitucionalidad, ¿existen otros caminos que pueda tomar? So let's begin by situating the role of the Colombian Constitutional Court in the global constitutional landscape. Because the substitution of the Constitution doctrine is just one of many different categories of responses that a court can make when faced with a constitutional reform that it believes is unconstitutional. And I want to divide my remarks on the first point into 2 major categories: procedural grounds upon which to invalidate a constitutional reform, and substantive grounds upon which to invalidate a constitutional reform. I have 3 examples of procedural grounds and 3 examples of substantive grounds upon which to invalidate a constitutional reform. Muy bien, entonces el primer punto es, como se decía, situar el rol de la Corte Constitucional en el panorama global.
Y lo primero que hay que decir es que la teoría de la sustitución es solo, que es muy famosa en el derecho comparado, es solo una posible respuesta o reacción de lo que puede hacer una Corte Constitucional frente a una reforma constitucional. Hay otras modalidades, otras posibilidades en el derecho comparado cuando una Corte se aproxima a una reforma constitucional. ¿Y cuáles son esas alternativas? Pues lo que el profesor propone es separar dos categorías. Una primera categoría es control de constitucionalidad por vicios de procedimiento en la formación de las reformas constitucionales, y va a dar 3 ejemplos de esa primera categoría, y la segunda categoría es control de constitucionalidad por vicios materiales, o lo que conocemos aquí en Colombia, fondo, y va a dar también 3 ejemplos al respecto. So let's begin by traveling from Colombia to South Africa. The first category of procedural grounds to invalidate a constitutional reform. The Constitution of South Africa has 3 different procedures of constitutional reform. Each of these procedures is expressly designated to be used to amend a different part of the Constitution. So, for example, if you want to amend Chapter 1 of the Constitution of South Africa, you must use Procedure A. If you want to amend Chapter B, you must use Procedure 2. If you want to amend anything in Chapter C, you must use Procedure 3. So each procedure of reform can be used only in relation to one particular part or chapter or principle in the Constitution of South Africa. A court could declare a constitutional amendment to be unconstitutional if the wrong procedure is used. So if the Constitution requires political actors to use Procedure 1, but political actors instead use Procedure 2, the Constitutional or Supreme Court could invalidate that reform on the basis of a wrong use of a procedure of constitutional reform. Entonces vamos a comenzar con la primera categoría, que es procedimiento. El profesor nos propone viajar de Colombia a Sudáfrica. La Constitución de Sudáfrica tiene 3 procedimientos distintos de reforma constitucional, y cada procedimiento está diseñado para reformar una parte específica de la Constitución. Por ejemplo, el capítulo 1 debe reformarse con el procedimiento A, el capítulo 2 de la Constitución con el capítulo B de la Constitución con el procedimiento 2, y el capítulo C de la Constitución con el procedimiento 3. Y en ese sentido, esto quiere decir que un procedimiento de reforma para partes específicas de la Constitución o secciones específicas de la Constitución. Esto quiere decir que una corte, como la Corte Constitucional de Sudáfrica, podría declarar la inconstitucionalidad si el procedimiento elegido para reformar una parte o sección específica de la Constitución no es el adecuado. Ejemplo, si el procedimiento era el procedimiento 1, pero se utilizó el 2, la Corte efectivamente podría declarar la inconstitucionalidad de esa reforma. Second example of a procedural ground upon which to invalidate an amendment has to do with time. Temporal limitations. Sometimes constitutions will impose time restrictions or time requirements on those who want to amend the Constitution to act within a certain period of time or not after a certain period of time has elapsed. We see this in the constitutions of Australia, for example, of Italy, for example, of South Africa, for example. And so a constitutional or Supreme Court could invalidate an amendment that does not respect the temporal limitations in constitutional amendment. Un segundo ejemplo de esta primera categoría procedimental o procesal tiene que ver con el tiempo, restricciones o requisitos temporales. Hay constituciones, como la de Australia o la de Italia, que establecen que una reforma tiene que hacerse dentro de cierto periodo de tiempo o no puede hacerse luego de cierto periodo de tiempo. Hay un plazo, digamos, para hacer la reforma. La cuestión es que una corte efectivamente podría declarar la reforma constitucional respectiva inconstitucional si no se ha respetado, digamos, esas ventanas de tiempo que establece la Constitución. And the third category of procedural grounds upon which to invalidate an amendment has to do with an irregularity in the vote. So there's a procedure that's laid out to reform the Constitution.
let's say there's an irregularity in the vote in the legislature. For example, if an anonymous ballot is required, but instead the vote is made without your identity concealed. Or if you have to have 3 readings, but instead the legislature has 2 readings. The legislature would be in violation of the Constitution, and the Constitutional or Supreme Court could invalidate the reform on that basis. And indeed, this was the case in Taiwan in 1999. There was an irregularity in the vote, and the court invalidated the reform on that basis. Y un tercer ejemplo de esta primera categoría es alguna irregularidad en la votación. Una irregularidad en la votación, por ejemplo, puede darse cuando se exige que la votación sea anónima, pero de alguna manera se deduce la identidad del que vota, o por ejemplo cuando se exigen 3 debates pero solamente se agotaron 2. En Taiwán, en 1999, la Corte Constitucional de ese país declaró la inconstitucionalidad de una reforma justamente por una irregularidad en la votación. So just recall what we're doing, the exercise. I'm situating for you where the substitution of the Constitution doctrine exists in the global landscape of constitutional courts or Supreme Courts that invalidate constitutional reforms. We've discussed the procedural side so far. Now I come to the substantive side. El profesor quiere recapitular. Recapitulemos, resumamos. ¿Qué estamos haciendo? Situando la teoría de la sustitución de la Corte Constitucional colombiana en el panorama global del derecho constitucional comparado en relación con control de constitucionalidad de reformas constitucionales. Y él comenzó con 2 categorías, ya agotó una, que es control de constitucionalidad por vicios de procedimiento, y a su vez dio 3 ejemplos que ilustran la posibilidad de una corte de declarar la inconstitucionalidad de una reforma cuando se violan los procedimientos, y ahora quiere detenerse en la parte de fondo sustantivo. So now we come to the substantive grounds upon which to invalidate a constitutional reform. A constitution sometimes has an unamendable rule in it, an eternity clause, for example, like the Basic Law of Germany, which says that human dignity shall be inviolable. Well, a court could invalidate an amendment that, on the court's reading, violates this fundamental, unamendable commitment to human dignity. Pasemos ahora entonces al fondo. Un primer caso de restricciones de fondo son disposiciones irreformables contenidas en la Constitución. Por ejemplo, la famosa cláusula de eternidad contenida en el artículo 79.3 de la Ley Fundamental de Alemania, que establece que la dignidad humana, en remisión al artículo primero, que la dignidad humana será una cláusula o un principio inviolable. Entonces el Tribunal Constitucional Federal Alemán, por ejemplo, podría declarar la inconstitucionalidad de una reforma que viole justamente la dignidad humana. Some of these unamendable rules are open-textured, meaning that they're susceptible to multiple interpretations. For example, the Czech Republic Constitution makes unamendable the democratic characteristics of the state. That can mean many different things. Or, for example, the French Constitution makes the republican character of the state unamendable. That can mean many different things as well. Or federalism, which is made unamendable in Brazil. Maybe that's a bit clearer, but there's still room for interpretation. And so you as judges, and as clerks, and as lawyers, this is where the interpretation of the Constitution comes into play. You exercise discretion in interpreting whether the amendment actually affects the unamendable clause, human dignity, secularism, democracy, federalism, republicanism, just to name a few examples. El tema con estas cláusulas irreformables es que muchas de ellas tienen textura abierta, esto es, pueden dar lugar a diversas interpretaciones. Entonces, solo por dar 3 ejemplos, la Constitución de la República Checa establece que las características democráticas del Estado serán irreformables. En Francia, la naturaleza como república del Estado francés también es irreformable. Y en Brasil, el federalismo es una de las cláusulas irreformables. Y estos 3 elementos son elementos pues abiertos a diversas interpretaciones, y son ustedes, los jueces, los funcionarios judiciales, quienes al interpretar la Constitución le van a dar cierto significado a esas cláusulas abiertas
y van a tener discreción para efectos de determinar si la reforma es constitucional o no. Not all unamendable clauses are open to interpretation the same way that the democratic characteristics of the state in the Czech Republic is open to interpretation. Just one example comes from Turkey. In Turkey, the constitution makes the national flag unamendable. That's less susceptible to interpretation than, let's say, democracy is or human dignity is. En todo caso, no todas las cláusulas irreformables están abiertas a la interpretación, como los ejemplos que se acaban de dar. Un caso que ilustra esto es el de Turquía. En Turquía, su constitución establece que la bandera es irreformable, entonces, digamos, el espacio para interpretación allí es muchísimo más limitado que con las cláusulas anteriores. And now we come to the second substantive ground upon which to invalidate a constitutional reform. And here we arrive at the substitution of the Constitution doctrine. It is applied against the backdrop of a constitution that makes nothing unamendable. A text of the Constitution that does not identify anything as being outside of the power of amending actors. And so this is where we situate the substitution of the Constitution doctrine. It has migrated around the world. It is called different things in different parts of the world. It was actually first used in a very prominent way in India, and the title, the name of the doctrine, was not the substitution of the Constitution. It was the basic structure doctrine. We see it in India, we see it in Belize, we see it in Colombia here, we see it in many countries of the world where there's no unamendable constitutional rule. Un segundo ejemplo de esta categoría sustancial tiene que ver con la teoría de la sustitución que tenemos aquí en Colombia. Esto es, en escenarios donde la Constitución no establece límites explícitos al poder de reforma, no hay disposiciones irreformables. Esto es, el poder de reforma en principio puede reformar como bien tenga la Constitución. Y esta es una idea que, la de la sustitución, que ha viajado a lo largo de muchas jurisdicciones. De hecho, comenzó por primera vez en la India, donde se denomina como la doctrina de la estructura básica, pero existe en otros muchos países, como en Belice o como en Colombia. And so the last category of substantive grounds upon which to invalidate a constitutional reform is supranationality. Countries sometimes sign on to multinational, multilateral treaties, and signing on to them commits these countries to following these rules. Sometimes a charter of rights, for example, sometimes a supranational constitution. And when a country's political actors violate those supranational rules, that supranational entity can declare the amendment, the domestic amendment, to be unconstitutional, though more technically incompatible with the convention that they have signed. We've seen something very similar happen in Togo. We've seen something very similar happen in Nicaragua. And so this is the sixth ground upon which we can invalidate a constitutional reform, the third substantive ground. El tercer escenario en el cual se puede declarar una reforma inconstitucional por razones de fondo es la supranacionalidad. Muchos estados firman tratados multilaterales que implican compromisos para esos estados. De hecho, en el anterior panel estábamos hablando de eso en relación con la Corte Interamericana. Y esos compromisos deben ser seguidos por los estados. Entonces, cuando hay una reforma constitucional que quebranta esos compromisos internacionales, muchas veces hay órganos supranacionales, tribunales supranacionales, que tienen el poder, digamos, de no técnicamente declarar la inconstitucionalidad de una reforma o de una norma constitucional, pero sí de declarar su incompatibilidad con el instrumento internacional. Y esto lo vemos en varias jurisdicciones, dos de ellas que menciona el profesor es en Togo y en Nicaragua. So this is where we can situate the substitution of the Constitution doctrine. Just one out of 6 major categories within which a constitutional or Supreme Court can invalidate a constitutional reform. I see that my time is up, so I'm not going to address my second point in a long time. I might just take 60 seconds to address the second point, which is if a court does not want to invalidate a constitutional reform,
when it's faced with a reform that it believes is unconstitutional, what can it do? Well, it can signal that there's something wrong with the reform without declaring it unconstitutional. Here, borrowing from international law and international conventional law, more specifically, by declaring the reform to be incompatible rather than outright unconstitutional. Courts might sometimes wish to do this if they're worried about the compliance of political actors with their judgment, a judgment that says you have acted unconstitutionally, and the political actors might in turn just disregard the judgment of the court. And so, as a way of hedging, a court might simply declare the reform to be incompatible with the Constitution. Entonces ya hemos situado la teoría de la sustitución en el panorama global. La teoría de la sustitución es solamente uno de los 6 escenarios que pueden existir para declarar la inconstitucionalidad de una reforma. Ya el tiempo se ha acabado, por lo tanto el profesor va a abordar la segunda pregunta muy rápidamente. La segunda pregunta, recuerden ustedes, es: la Corte se enfrenta ante una reforma inconstitucional. ¿Qué otro camino tiene la Corte además de declarar la inconstitucionalidad o anular la reforma respectiva? Entonces el profesor responde: mire, una Corte puede señalar que hay algo equivocado con la reforma y, basándose en el derecho internacional, en lugar de decir esta reforma es inconstitucional, por lo tanto inválida, lo que puede decir es esta reforma es incompatible con el instrumento internacional. Y esto las Cortes lo pueden hacer, por ejemplo, cuando tienen temores frente al cumplimiento de su sentencia. Cuando ven que su sentencia posiblemente no se va a cumplir, sí pueden mandar el mensaje, mandar la señal de que la reforma es inconstitucional, pero no la anula necesariamente. I will just close now by saying thank you to Vicente. Thank you once again to Justice Jean-Paul. Thank you to all of you for being here. I'll close with just an anecdote. Often when I go to international conferences, I meet scholars, of course, from the host country, scholars from other countries, and we begin a debate. Which constitutional court is the most powerful in the world? And oftentimes, we end up deciding that it is the Colombian Constitutional Court because of the extraordinary rulings that it has issued. So for better or worse, I'm not making a judgment about whether it's a good thing or a bad thing to have the world's most powerful court, but it is something upon which many scholars do agree. So if you like that, congratulations. If you don't like that, my condolences. El profesor finaliza con una anécdota que ya veo que todos entendieron por los aplausos, pero lo haré rápidamente de pronto para quienes necesitan la traducción, y es que él asiste a muchas conferencias internacionales donde interactúa con académicos y jueces de la jurisdicción local y con académicos internacionales. Y muchas veces el debate es una pregunta que es: ¿cuál es la corte más poderosa del mundo? Y muchas veces el nombre de la Corte Constitucional de Colombia llega o sale a la palestra. Y la razón por la cual es así es por las decisiones extraordinarias, digamos, no haciendo un juicio de valor, sino fuera del ordinario, que hace la Corte Constitucional colombiana. El profesor no quisiera hacer un juicio de valor sobre si esto es bueno o malo, lo deja en las manos de ustedes. Si a usted le parece que es bueno tener una corte que sea la corte más poderosa del mundo, pues felicitaciones, y si no, pues las condolencias respectivas. En todo caso, finaliza señalando que muchísimas gracias a todos ustedes, al magistrado, por la invitación a este evento. Muy bien, entonces aquí nos han dado la autorización, muchas gracias, para que los panelistas en 2 minutos por mucho, ¿cierto? 2 y medio por mucho, hagan una reacción frente al libro del profesor Albert. Entonces yo comenzaría con la doctora Magdalena. Bueno, muchas gracias con la consideración que merece la hora. No se imagina el profesor Richard Albert el tema que ha traído a la jurisdicción contenciosa cuando formalmente no existe, no hay una corte suprema en cuanto tal, sino hay muchas cortes supremas, y hay un debate muy interesante y muy serio en torno de las competencias de cada jurisdicción. Pero a los efectos de hacer un breve comentario sobre el libro, yo se los recomendaría enormemente porque las y los jueces que se encuentran en este recinto escriben sentencias, pero también doctrina además muy valiosa,
Y creo que la principal enseñanza desde el punto de vista metodológico que da este libro es la técnica, la capacidad de levantar taxonomías, de reconocer categorías. Y creo que eso es una habilidad excelsa que tiene este libro y que para juristas, doctrinantes y creadores de doctrina judicial puede ser una herramienta fundamental en la medida en que permite distinguir dentro de un conjunto de variables que tienen un denominador común cuáles son los elementos identificadores de cada una que permitan tanto en el juicio, en la decisión judicial, como en la exposición de una determinada teoría, a ustedes jueces y juezas poder ofrecerle a la opinio iuris, ofrecerle a la comunidad jurídica una comprensión mucho más profunda de los fenómenos que estén conociendo. Para eso creo que este libro, con independencia de la temática que es maravillosa, puede ser especialmente útil. ¿Por qué comprar, por qué leer, por qué discutir este libro? Por varias razones. La primera, porque pareciera que nosotros en Colombia y en Latinoamérica tenemos claro qué es una constitución. Y no es simplemente una norma. Una constitución tiene que ser algo para hacer cosas, para transformar, para garantizar derechos. El libro del profesor Albert trae implícito una teoría de la constitución. Una constitución como un verbo, como una acción. Primera razón. La segunda, porque nos está introduciendo de manera detenida, detallada, con filigrana, a un mecanismo trascendental como es el derecho comparado. La obra está llena de ejemplos, lo que hace que sea una lectura deliciosa, llena de experiencias, pero lo más relevante para ustedes, que están en el ámbito de la comunidad judicial, es ver cómo el derecho comparado se constituye en un elemento de justificación y de explicación para decidir casos, para argumentar mejor, cómo otros han decidido este tipo de cosas. Así sea en el ámbito de la reforma constitucional, para ustedes va a ser un excelente instrumento de aprendizaje o de profundización. Y la tercera razón, porque es que el profesor Albert nos ayuda a contextualizar desde el ámbito de la comprensión, desde el ámbito de la crítica, cuál es el lugar que la reforma constitucional debe tener en un país. Hay un derecho fundamental a reformar las constituciones. No es algo prohibido. Pero además el profesor Albert nos permite entender si la sustitución de la Constitución es el único camino. Hay muchísimas teorías para explicar hasta dónde se puede reformar una Constitución. ¿Cuándo terminamos aboliendo los principios esenciales de una Constitución? Y la última razón es porque nos invita a comprender cuáles son los límites que puede tener el poder constituyente. Si puede crear en vigencia de una constitución una nueva, o si por el contrario, como estamos viviendo, nuestra constitución puede terminar siendo inconvencional. Lo que pensábamos supremo termina subordinado. Los invito a leer y a discutir esta maravillosa obra. Yo quiero presentar dos razones por las cuales el libro de Richard es muy pertinente y sobre todo para Colombia, más cuando el mismo Richard nos lo acaba de decir. La Corte Constitucional se presenta a nivel internacional en muchos ámbitos como la más suprema. La primera razón está en que el traer casos de distintos países y de la forma que lo hace nos muestra, nos desprende del dogmatismo de mantener un solo modelo para la revisión constitucional. Incluso nos presenta los casos en los cuales nuestra Corte Constitucional se basó para crear la doctrina de la Constitución y nos permite prever los riesgos que esta doctrina ha traído en esos países, como por ejemplo el Tribunal de la India, que pasó de no tener la competencia a adquirirla así como pasó en Colombia, y después cuando el Congreso quiso arrebatarle esas funciones mediante un mecanismo democrático, la Corte de la India se ha vuelto tan suprema que declaró inconstitucional la reforma que le arrebataba el poder de manera democrática. La segunda razón
está en la claridad con la que expone el profesor Richard. El profesor Richard presenta diversidad de casos en sistemas diferentes al nuestro y algunos similares, y nos ayuda a entender no solamente el sistema de esos países, sino también propuestas que podemos sacar de los demás países. La propuesta que esboza aquí el profesor Richard, uno también la encuentra en el libro que presentó hace poco con la traducción de Vicente Benítez. Una propuesta de un juez catalizador y no terminador de un diálogo. Un minuto, mi amor, un minuto. Perdón, y el último minuto antes de la merecida cena que se deben después de estas conferencias académicas es las traducciones son importantes, son un esfuerzo importante en el mundo jurídico porque nos abre bibliotecas, y ustedes que son funcionarios y funcionarias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ¿cómo sería la jurisdicción de lo contencioso administrativo si no hubiesen traducido, por ejemplo, el fallo Blanco? Y este es un esfuerzo que hacemos también desde el derecho constitucional para que ojalá podamos cada vez más abrir bibliotecas en Latinoamérica trayendo, digamos, materiales de otros países. Muchas gracias.